Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar un poco sobre el riesgo. Bueno, comencemos por el concepto principal. ¿Qué es el riesgo? Está asociado a tres, o evoca tres grandes rubros, que es la incertidumbre, la aleatoriedad y la probabilidad. Todos estos conceptos, como bien conocemos, nos pueden llevar a resultados buenos o malos, pero sin saber cómo serán. Una de las partes importantes y que muchos autores por ahí mencionan es que la incertidumbre es algo que no se puede medir, mientras que el riesgo es algo que se puede cuantificar. Hay muchas definiciones sobre la parte de riesgo, pero bueno, esta es la noción que nosotros vamos a estar utilizando: incertidumbre, aleatoriedad y probabilidad. Y la idea principal o lo que queremos hacer es que se pueda cuantificar el riesgo, pero ¿cómo lo podemos hacer? De acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, nos vamos a enfocar a los riesgos financieros. ¿Pero qué son estos riesgos financieros? Bueno, los riesgos financieros se refieren a la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias financieras negativas para una organización. Es decir, son todos aquellos eventos que van a provocar que yo tenga alguna pérdida en mi organización o en mi empresa. Existen distintos tipos de riesgos financieros, como el riesgo de mercado, el riesgo operativo, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo país o soberano y el riesgo sistémico. Nosotros nos vamos a enfocar al riesgo de mercado. ¿Pero qué es el riesgo de mercado? Bueno, pues es el riesgo que surge de cambios inesperados en los precios de mercados financieros. ¿Qué tipos de mercados? Bueno, pues hay mercados donde se cotizan acciones, por ejemplo, donde existen las divisas, los tipos de tasas de interés, y bueno, pues los riesgos asociados a ellos pues son los riesgos de tipos de interés, riesgos de renta variable, riesgos de tipo de cambio y riesgos de precio de materias primas, por mencionar algunos. Entonces, yo voy a tener una empresa y lo que va a suceder ahí es que yo voy a tener un portafolio o una cartera de inversiones que, por ejemplo, puede estar constituida por derivados asociados a materias primas. No sé si soy una empresa que hace consumo de cierto material, por ejemplo, el trigo para hacer pan, pues bueno, voy a tener por ahí asociados algunos derivados, ¿no? O podría tenerlos asociados. El tipo de cambio por exportaciones que haga a otros países, o si tengo empresas en otros países, bueno, pues esto también puede afectar mis beneficios, o puedo incurrir en pérdidas, y bueno, pues también podría ser que invierta en renta variable por algún cierto motivo, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, en estos tenemos asociados distintos tipos de riesgos, y la idea principal o lo que le gustaría a la empresa es poder hacer una gestión de riesgo. Esta gestión de riesgos se hace a través de diferentes métricas asociadas. Una de ellas es el VAR, y bueno, pues el VAR ahí nació por ahí de los años 90, obtuvo su mayor impulso por distintos, desastres financieros que hubieron a raíz de ciertos bancos que invertían, por ejemplo, en derivados, ¿no? De manera irresponsable. Pero ¿qué es el value at risk? Bueno, a modo de palabras, son las pérdidas más grandes que el valor en riesgo se sufren solo con una probabilidad pequeña especificada. Sujeto a los supuestos simplificados utilizados en su cálculo, el valor en riesgo agrega todos los riesgos de una cartera en un solo número adecuado para usar en la sala de juntas, informar a los reguladores o divulgar en un informe anual. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues lo que va a hacer el value at risk es que me va a ayudar a cuantificar todos los riesgos que pueda tener en carteras. No importa si tengo derivados, no importa si invierto en renta variable, no importa si estoy en el mercado de divisas, voy a poder cuantificar todo en un solo número, y esto me va a ayudar a hacer mis reportes a autoridad, o tomar decisiones en una sala de juntas, o entregar informes anuales. Y una vez que uno cruza el obstáculo de usar una medida estadística, el concepto de valor en riesgo es fácil de entender, y es simplemente una forma de describir la magnitud de las pérdidas probables en la cartera. Entonces, lo que me va a ayudar el value at risk básicamente es que voy a poder de alguna forma asociar una probabilidad a alguna pérdida, y básicamente de eso se trata. ¿Cuáles son sus ventajas que tiene esta métrica de riesgo? Bueno, pues proporciona una medida de riesgo común y consistente en diferentes posiciones y factores de riesgo. Se puede aplicar a cualquier tipo de cartera y permite comparar los riesgos de diferentes carteras, por ejemplo, instrumentos de renta fija contra renta variable, lo cual es muy útil porque, por ejemplo, como recordarán en la teoría del KPM, pues bueno, solo estoy viendo ahí el mercado
el mercado accionario referente a esta parte y no puedo hacer una comparativa de riesgos. Las betas no las puedo meter, digamos, o no puedo asociar una beta a la renta variable o a derivados en este caso si es que los tuviera. También nos permite agregar los riesgos de las suposiciones en una medida general del riesgo de la cartera y al hacerlo tener en cuenta las formas en que los diferentes factores de riesgo interactúan. Voy a ver cómo se están o correlacionando o viendo, digamos, estos riesgos ya sea de derivados versus riesgos de acciones. Y bueno, tiene en cuenta todos los factores de riesgo impulsores, mientras que muchos enfoques tradicionales solo analizan los factores de riesgo de uno en uno. Enfoca la evaluación de una cartera completa, a menudo a nivel de toda la empresa y no solo en posiciones individuales en ella. Es probabilístico y esta parte es muy importante porque va a brindar al administrador de riesgos información útil sobre las probabilidades asociadas con montos de pérdidas específicos. Es decir, yo voy a poder asociar ahí dinero a una cierta probabilidad de acuerdo a una cierta metodología que vamos a ver más adelante. Y bueno, finalmente se expresa en la unidad de medida más sencilla y comprensible, a saber, pues bueno, el dinero perdido, ¿no? Todos entendemos cuando tenemos una pérdida en términos monetarios, entonces esto va a ayudar muchísimo a que cualquier tipo de persona entienda de qué trata el VaR, ¿no? Muchas otras medidas se expresan en unidades de medida menos transparentes, por ejemplo, los periodos promedios hasta el flujo de efectivo, por mencionar alguno, y bueno, por lo tanto el VaR se expresa en términos de una unidad más fácil de transmitir. Hasta acá hemos hablado un poco del VaR. En los videos subsecuentes daremos la definición matemática y algunas formas de calcular el VaR. Nos vemos.